Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la ecuación de una de las parábolas presentes en diferentes elementos de una torre. Aquí tenemos una torre que posee dos parábolas, las dos líneas grises oscuras son parábolas. Nos piden que hallemos una de las ecuaciones. Vemos que es una torre que consta de varias formas geométricas como dos parábolas, una semicircunferencia, dos rectángulos y un triángulo isósceles, además de líneas oblicuas, entre otros aspectos. En este momento vamos a analizar la ecuación de la parábola que se encuentra al lado izquierdo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos de la parábola y sus respectivas ecuaciones generales. Es decir, ubicamos tres puntos de esta parábola que sean visibles. En este caso podemos ubicar este primer punto, este segundo y este tercero, que son los puntos más visibles en esta parábola. Aquí tenemos el punto rojo, el punto verde y el punto negro. Y vamos a trabajar sus ecuaciones. Recuerden que la ecuación general de una parábola es x2 más dx más y más f igual a 0. Vamos a aplicar esta ecuación x2 más dx más y más f igual a 0 para cada uno de los puntos. Para el rojo, donde x vale 0 y y vale 1, tenemos lo siguiente: 0 al cuadrado más d por 0 más e por 1 más f es igual a 0. Al resolverlo simplemente tenemos que e más f es igual a 0, porque todo esto que es 0 se elimina. Para el punto verde, que es el punto B, que tenemos que x vale 1, y vale 2, por ende tendríamos la ecuación 1 al cuadrado más d por 1 más e por 2 más f es igual a 0. Al elevar 1 al cuadrado, tendríamos que 1 más d más 2e más f es igual a 0, y esta es la ecuación del punto verde. Y por último tenemos el punto negro, que nos dice que es el punto 2,5, es decir, x vale 2, y vale 5, y allí tendríamos 2 al cuadrado más d por 2 más e por 5 más f es igual a 0. Al aplicar el cuadrado del 2 tendríamos que 4 más 2d más 5e más f es igual a 0. Como podemos ver, tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, por lo cual podemos resolver este sistema de ecuaciones a partir de diferentes métodos. En este caso vamos a usar el método de sustitución. ¿Cómo lo resolvemos? Primero, despejamos de la ecuación roja la variable e y la ingresamos en la ecuación verde y en la ecuación negra para reducir sus ecuaciones, es decir, para bajar la cantidad de variables en cada una de estas ecuaciones. De esta manera, vemos que e es igual a menos f, porque este f que está positivo pasa al otro lado, negativo. Este valor de menos f lo vamos a ingresar en la ecuación verde y en la ecuación negra. De esta manera, tenemos para la ecuación verde 1 más d más 2 por menos f, porque e es menos f, más f es igual a 0. Resolviendo el paréntesis, tenemos que, y aplicando términos semejantes, que 1 más d menos f es igual a 0. Asimismo, hacemos con negro, es decir, 4 más 2d más 5e, pero e es menos f, más f es igual a 0. Resolvemos el paréntesis y aplicamos términos semejantes y nos da 4 más 2d menos 4f es igual a 0. De esta manera tenemos ya dos expresiones reducidas, disminuyéndole la cantidad de variables con dos variables. Para continuar, de la nueva verde, es decir, de 1 más d menos f igual a 0, vamos a despejar d. Y ese valor de d lo vamos a ingresar en el negro, para que todas queden en función solamente de la f. De esta manera tenemos que d es igual a este menos f pasa positivo, este 1 positivo pasa negativo, es decir que d es igual a f menos 1. Y este f menos 1 lo vamos a meter aquí donde es d, es decir, vamos a cambiar todas las d's por f menos 1. De esta manera tenemos que la ecuación de negro quedaría 4 más 2 por f menos 1 menos 4f.
Resolviendo el paréntesis tenemos lo siguiente. 4 más un monomio por un binomio, se multiplica el monomio por cada uno de los términos, tendríamos 4 más 2f menos 2 menos 4f igual a 0. Aplicamos términos semejantes y nos da 2 menos 2f, porque tenemos 4 menos 2 nos da 2, 2f menos 4f nos da menos 2f. Como ya tenemos una sola variable, podemos despejar esta variable para obtener su valor. Es decir, este 2 que está sumando pasaría a restar y este menos 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, que nos da f es igual a menos 2 sobre menos 2 y eso nos da 1. Con este valor de f ya tenemos la primer variable o el primer valor de la ecuación de la parábola conocido. El tercer paso, ya con f hallado, usamos las ecuaciones para hallar e, en este caso e igual a menos f, y para hallar d es igual a f menos 1, respectivamente. Entonces aplicamos lo siguiente. Para e tenemos que e es igual a menos f, y como menos f es 1, sería igual a menos 1. Para d es f menos 1, como f es 1, 1 menos 1 nos da 0. El cuarto paso es reemplazar estos valores en la ecuación general de la parábola. Recordemos que la ecuación general de la parábola es x2 más dx más ey más f igual a 0. Desde esa perspectiva tenemos que vamos a reemplazar el valor de d, el valor de e y el valor de f según lo que hemos hallado para obtener la ecuación general de esta parábola. Tendríamos que x2 más 0x porque d vale 0 más menos 1y porque e vale menos 1 más 1 que es f es igual a 0. De esta manera, ya quitando lo que no se requiere, tendríamos que la ecuación general de la parábola es x cuadrado menos 1y más 1 es igual a 0. Si deseamos hallar la ecuación de la parábola en función de y, simplemente despejaríamos y esto nos daría y es igual a x cuadrado más 1. De esta manera podemos encontrar las ecuaciones de la parábola de una torre que conozcamos. Muchas gracias.